El anciano entró por la puerta principal. No por la de servicio, por la principal, la de cristal y latón pulido que el portero mantenía abierta para los clientes que llegaban en coches que costaban más que la mayoría de las casas del barrio. Entró con una bolsa de plástico en una mano y con esa lentitud particular de quien ha aprendido a moverse sin apresurarse, porque apresurarse requiere energía que no siempre se tiene. El restaurante se llamaba Cipriani. Tenía ese nombre porque su dueño había decidido que un nombre italiano daba a las cosas un peso de distinción que los nombres en español no daban, o eso creía él. Y en ese tipo de detalles Rodrigo Castellanos ponía atención, porque Rodrigo Castellanos ponía atención en todo lo que tenía que ver con la imagen de lo que era suyo. 40 mesas, manteles blancos, velas reales, no de imitación, cubiertos de plata que el personal pulía cada mañana. Un sommelier que había estudiado en Francia y que lo decía en cada ocasión que encontraba apropiada y en algunas que no lo eran. Clientes que eran el tipo de clientes que uno espera en un lugar donde la carta no tiene precios, porque si tienes que preguntar el precio, probablemente no es el lugar correcto para ti. El anciano no era ese tipo de cliente. Lo supo todo el mundo en el restaurante en el mismo segundo en que entró. No fue necesario mirarlo más de un momento. La ropa que llevaba tenía esa condición que produce no el descuido, sino la ausencia prolongada de alternativas. El cabello gris sin cortar desde hacía tiempo. Los zapatos que habían sido buenos en algún momento lejano y que ahora llevaban la historia de muchos kilómetros y ningún cuidado. La bolsa de plástico. El maître se llamaba Fernando y llevaba 12 años en Cipriani y había desarrollado en esos 12 años la capacidad de evaluar a una persona en 3 segundos y de actuar sobre esa evaluación con una eficiencia que sus empleadores consideraban su principal virtud. Señor, dijo Fernando, interponiéndose entre el anciano y el interior del restaurante, me temo que esta noche no tenemos disponibilidad. El anciano lo miró. Tenía unos 70 años, o los aparentaba. Sus ojos eran de ese color gris que tienen los ojos de ciertas personas mayores y que en él tenían una claridad particular que no correspondía del todo al resto de su apariencia. No quiero una mesa, dijo el anciano. Su voz era tranquila, sin el tartamudeo ni la aspereza que Fernando había aprendido a asociar con cierto tipo de personas. Era una voz que había sido educada en algún momento de su historia, aunque ese momento pareciera muy lejano. Entonces, me temo que tampoco puedo ayudarle, dijo Fernando. Quiero hablar con el dueño, dijo el anciano. Fernando lo miró. El señor Castellanos está cenando con su familia y no... Dígale que hay un hombre afuera que puede hacer que su esposa vuelva a caminar. El silencio que siguió fue breve pero completo. Fernando abrió la boca, la cerró. En las dos mesas más cercanas a la entrada, las conversaciones habían parado. La gente miraba. En Cipriani, la gente no miraba abiertamente, porque mirar abiertamente no era lo que se hacía, pero miraba de esa manera lateral y disimulada que resulta más invasiva que una mirada directa. Fernando tomó una decisión, no la correcta. No en términos de lo que ocurrió después, pero fue la decisión que tomó. Salga, por favor, dijo Fernando, o llamo a seguridad. El anciano no se movió. Dígale lo que le dije, dijo. Dígaselo exactamente. Si después de escucharlo me quiere fuera, saldré. Fernando lo miró durante un momento más. Luego fue hacia el fondo del restaurante donde Rodrigo Castellano cenaba. La mesa de Rodrigo estaba en el rincón preferido, la que tenía la mejor vista del restaurante y la que estaba lo suficientemente apartada para dar privacidad sin perder la sensación de estar en el centro de las cosas. Rodrigo Castellanos era un hombre de 52 años, que había construido 4 empresas desde cero y que tenía la postura de quien ha ganado suficientes batallas para no necesitar demostrarlo. Frente a él
En la silla de ruedas que ocupaba el espacio donde normalmente habría habido otra silla, estaba su esposa. Elena Castellanos tenía 48 años y había sido una mujer que llenaba los espacios donde estaba con algo que no era solo presencia física. Ahora llevaba 11 meses en esa silla, con un diagnóstico que 3 neurólogos distintos habían confirmado y que ninguno había podido explicar completamente. Fernando se inclinó hacia Rodrigo y le susurró lo que había escuchado. Rodrigo lo miró. Luego miró hacia la entrada, donde el anciano seguía de pie con su bolsa de plástico. Luego se levantó. Caminó hacia la entrada con esa manera de caminar de los hombres que no apuran el paso porque el ritmo lo ponen ellos. Se detuvo frente al anciano. Lo miró de arriba abajo con esa mirada que Rodrigo Castellanos había usado en 20 años de negocios para evaluar lo que tenía delante. «¿Quién eres?», dijo. «Alguien que puede ayudar a tu esposa», dijo el anciano. «¿Y qué quieres a cambio?». «Una semana de comida», dijo el anciano. «Nada más». Rodrigo lo miró durante 3 segundos. Luego se rió. No fue una risa amable. Fue la risa de alguien que considera que lo que tiene delante merece exactamente ese tipo de respuesta. «Fernando», dijo sin dejar de mirar al anciano, «llama a seguridad». «Dame de comer una semana», dijo el anciano con esa misma calma, «y haré que tu esposa vuelva a caminar». Las 2 mesas más cercanas escucharon eso. Luego lo escucharon las 4 siguientes. Luego lo escuchó todo el restaurante. Porque así funcionan las frases que nadie espera en los lugares donde nadie espera escucharlas. Rodrigo Castellanos miró al anciano durante un momento. Luego miró a sus clientes, que lo miraban a él, y tomó una decisión de la que no podía saber todavía lo que significaría. «Sácalo», dijo Rodrigo. 2 hombres de seguridad llegaron desde la parte trasera del restaurante con esa eficiencia de quien ha hecho esto antes. Se pusieron a cada lado del anciano con la intención clara de acompañarlo hacia la salida, de una manera que no fuera visible como lo que era. El anciano no se movió. «La neuropatía de tu esposa comenzó hace 11 meses», dijo. Rodrigo se detuvo. No fue un movimiento consciente. Fue el cuerpo respondiendo a algo que la mente todavía estaba procesando. «Empezó en los pies», continuó el anciano. «Primero el pie izquierdo. Los médicos dijeron que era idiopática, que no encontraban causa. Los análisis de sangre volvían normales». Una pausa. «Pero hay un análisis que nadie pidió. Porque nadie pensó en pedirlo. Porque el cuadro clínico estaba diseñado para que nadie pensara en pedirlo». El silencio en el restaurante Cipriani era de los que no se planeaban, pero que ocurren cuando algo corta el aire de una manera que todos sienten, aunque nadie lo nombre. Rodrigo miraba al anciano. «¿Cómo sabes eso?», dijo en voz baja. «Porque conozco ese cuadro», dijo el anciano. «Lo conozco porque lo he visto antes. Y porque las personas que lo causan siempre usan el mismo método, porque el mismo método siempre funciona si nadie sabe lo que está buscando». «¿Estás diciendo que alguien le está haciendo algo a mi esposa deliberadamente?» «Estoy diciendo que tu esposa no está enferma de algo que le pasó», dijo el anciano. «Está enferma de algo que alguien le está haciendo». Rodrigo dio un paso hacia el anciano. Los guardias de seguridad miraron a Rodrigo esperando una señal. «¿Quién eres?», dijo Rodrigo. Esta vez la pregunta tenía un peso diferente a la primera vez que la había hecho. «Alguien que puede ayudar», dijo el anciano. «El nombre puede esperar». «El nombre no puede esperar». «Una semana de comida», dijo el anciano. «Y el nombre y todo lo demás». Rodrigo lo miró. En las mesas del restaurante nadie comía.
Nadie fingía no estar mirando. Las conversaciones habían muerto solas hace rato, y nadie había intentado resucitarlas. Una voz llegó desde el fondo del restaurante. «Rodrigo». Era Elena. Había movido su silla de ruedas hacia el pasillo central. Estaba a unos 10 metros, con esa postura que había desarrollado en 11 meses de silla, recta y quieta, y con esa mirada suya que Rodrigo conocía de 22 años y que significaba que había escuchado suficiente para tener algo que decir. «Déjalo hablar», dijo Elena. Rodrigo la miró. «Elena, déjalo hablar», repitió ella. Rodrigo miró al anciano. Luego miró a sus clientes. Luego tomó la decisión que la situación le dejaba tomar, sin quedar como lo que no quería quedar delante de 40 mesas de personas que lo conocían. Fernando, dijo, una mesa. Fernando no respondió de inmediato, porque Fernando estaba procesando que la noche había tomado una dirección para la que no existía protocolo en los 12 años que llevaba en Cipriani. Fernando, repitió Rodrigo. Sí, dijo Fernando. Enseguida, el anciano siguió a Fernando con esa calma de siempre. Rodrigo volvió a su mesa. Elena lo miraba cuando llegó. «¿Cómo supo lo del pie izquierdo?», dijo Elena en voz baja. «No lo sé todavía», dijo Rodrigo. «Nadie sabe eso», dijo Elena. «Yo no lo dije nunca en público. Ni siquiera lo puse en los formularios del segundo médico porque parecía un detalle menor». Rodrigo miró hacia la mesa donde Fernando había sentado al anciano. El anciano estaba sentado con la bolsa de plástico en el suelo a sus pies, mirando la carta con esa concentración de quien lee algo que le interesa genuinamente, como si los últimos 10 minutos no hubieran ocurrido, como si estuviera exactamente donde quería estar y no hubiera ninguna urgencia en ninguna dirección. «Come», dijo Rodrigo en voz baja. «Rodrigo», dijo Elena. «Come», repitió. «Y mañana decides si crees lo que dice o no». «Ya decidí», dijo Elena. Rodrigo la miró. «Lo creo», dijo ella. El anciano se llamaba, según dijo cuando Rodrigo fue a su mesa al terminar la noche, Lorenzo. Solo Lorenzo. Sin apellido todavía. Con esa economía de información de quien da lo que el momento requiere y guarda el resto para cuando el momento lo requiera también. Comió con una compostura que no correspondía a su apariencia. Rodrigo lo observó desde su mesa mientras fingía atender a sus clientes que se despedían con esa amabilidad algo forzada de quien ha presenciado algo que no sabe exactamente cómo clasificar y que prefiere irse antes de que ocurra algo más. Lorenzo usaba los cubiertos correctamente. No correctamente como quien ha aprendido las reglas, correctamente como quien las conoce desde siempre y las usa sin pensar en ellas porque son parte de él desde hace demasiado tiempo para hacer otra cosa. Pidió el pescado, pidió agua. Cuando el sommelier se acercó por inercia, Lorenzo lo miró y dijo el nombre de un vino blanco con una especificidad de año y bodega que hizo que el sommelier parpadeara antes de responder que sí, que lo tenían. Rodrigo vio eso desde su mesa. Elena también lo vio. Cuando el restaurante quedó vacío de clientes, Rodrigo fue a la mesa de Lorenzo y se sentó frente a él. Elena llegó en su silla y se colocó al lado de Rodrigo. Lorenzo los miró a los dos. «Dijiste que alguien le está haciendo algo», dijo Rodrigo. «Eso es una acusación muy seria». «No es una acusación», dijo Lorenzo. «Es un diagnóstico». «¿De qué?». Lorenzo puso las manos sobre la mesa. Eran las manos de alguien que ha trabajado, sí, pero también las manos de alguien que ha hecho otro tipo de trabajo además del físico. Había en ellas algo que no encajaba con el resto de su apariencia si uno se tomaba el tiempo de mirar. «Existe un compuesto», dijo Lorenzo, «que en dosis pequeñas y graduales produce una neuropatía progresiva que imita perfectamente la neuropatía idiopática de causa desconocida. Los análisis estándar no lo detectan. Los neurólogos que no saben que existe no piensan en buscarlo». Hizo una pausa. «Pero existe desde hace 30 años y yo llevo 28 años estudiándolo.
¿Eres médico?, dijo Elena. Lorenzo la miró. Fui muchas cosas, dijo. ¿Y cómo llegó a saber de mi esposa?, dijo Rodrigo. Eso es parte de lo que contaré, dijo Lorenzo. No todo esta noche. Esta noche solo esto. El compuesto se acumula. Si lo que creo es correcto, en la sangre de tu esposa hay niveles que un análisis específico va a detectar. Un análisis que yo te voy a decir exactamente cómo pedir y con qué palabras técnicas para que el laboratorio sepa qué buscar. ¿Y si el análisis no muestra nada?, dijo Rodrigo. Si no muestra nada, me voy mañana y no vuelves a verme, dijo Lorenzo. ¿Y si muestra algo? Si muestra algo, dijo Lorenzo, tienes un problema mucho más complicado que la enfermedad de tu esposa, porque significa que alguien con acceso a ella, acceso regular y cercano, le está administrando algo que la está matando despacio. Elena no había dicho nada durante esa parte de la conversación. Rodrigo la miró. Ella miraba a Lorenzo con esa atención de quien está evaluando no solo lo que escucha, sino cómo lo escucha y qué siente mientras lo escucha. ¿Quién tiene ese tipo de acceso?, dijo Elena. Eso es lo que hay que determinar, dijo Lorenzo. ¿Tiene una sospecha?, dijo ella. Lorenzo la miró. Siempre la tienen, dijo. Las personas que hacen este tipo de cosas siempre son personas cercanas. Siempre son personas en quienes se confía. Siempre son personas que nadie sospecharía precisamente porque están demasiado cerca para que la sospecha parezca razonable. Rodrigo miró la mesa. Pensó en las personas que rodeaban a Elena, en el médico personal que venía 3 veces a la semana, en la enfermera que administraba los medicamentos, en la asistente que gestionaba la agenda de Elena desde antes de la enfermedad y que ahora se había convertido en una presencia constante en la casa, en su hijo mayor, en su cuñada, en él mismo. El análisis, dijo Rodrigo. ¿Cómo se llama? Lorenzo sacó un papel de la bolsa de plástico. Ya estaba escrito, con esa letra que había tenido alguna vez caligrafía y que ahora tenía el temblor leve de ciertos tipos de edad o ciertos tipos de historia. Rodrigo lo cogió, lo leyó, luego miró a Lorenzo. ¿Esta noche tiene dónde dormir?, dijo. Lorenzo lo miró. Esta noche tengo donde cené, dijo. Mañana depende de lo que decida. Rodrigo dobló el papel. Mañana por la mañana tendremos los resultados del análisis si lo pido ahora, dijo. Si lo que dice es verdad, hablamos de lo que sigue. Y si no lo es, dijo Lorenzo, me voy sin que usted pierda nada, excepto una cena. Rodrigo lo miró. Luego se levantó y fue a hacer la llamada al laboratorio privado que usaba para las urgencias médicas de la familia. Elena y Lorenzo se quedaron solos en el restaurante vacío. ¿Quién es usted realmente?, dijo Elena en voz baja. Lorenzo la miró. Alguien que tenía razones para encontrarla, dijo. ¿Qué razones? Lorenzo miró sus manos sobre la mesa. Eso también tiene su momento, dijo. Y ese momento todavía no llegó. Elena lo miró durante un tiempo. ¿Me voy a curar?, dijo. Y en esa pregunta, dicha en voz tan baja que casi no era voz, estaba todo lo que 11 meses en una silla habían ido depositando en alguien que había sido una persona que llenaba los espacios. Lorenzo la miró. Si tengo razón sobre lo que le están haciendo, dijo. ¿Y si lo detenemos a tiempo? Sí. ¿Y si no llegamos a tiempo? Lorenzo no respondió de inmediato. Por eso vine, dijo finalmente. Los resultados llegaron a las 7 de la mañana. Rodrigo estaba despierto cuando sonó el teléfono. No había dormido bien, que era quedarse corto en la descripción de lo que había sido esa noche. Había dormido en intervalos de 20 minutos, separados por periodos donde el techo de su habitación recibía toda su atención y no le devolvía nada útil. Escuchó al médico del laboratorio.
Escuchó los términos técnicos que no entendió completamente, pero que entendió lo suficiente. Colgó. Se quedó sentado en el borde de la cama con el teléfono en la mano. El análisis había encontrado lo que Lorenzo dijo que iba a encontrar. No en cantidad alarmante, en cantidad consistente con lo que Lorenzo había llamado dosis pequeñas y graduales. Suficiente para confirmar. Suficiente para que el médico de laboratorio hubiera dicho en la llamada que esto requería notificación porque era un hallazgo que tenía implicaciones legales. Rodrigo le dijo que esperara. Fue al cuarto de invitados donde habían instalado a Lorenzo la noche anterior. Llamó a la puerta. Lorenzo abrió antes de que Rodrigo llamara una segunda vez. Estaba vestido o llevaba la misma ropa de siempre, y tenía esa expresión de quien esperaba esa visita y que calculó correctamente a qué hora llegaría. Tenía razón, dijo Rodrigo. Lorenzo asintió. No hubo satisfacción en ese asentimiento. Hubo algo más parecido a la confirmación triste de algo que se esperaba, pero que uno siempre espera estar equivocado. ¿Qué sigue?, dijo Rodrigo. Lo primero, dijo Lorenzo, es detener la administración. Lo que tu esposa tiene en el cuerpo se elimina si se detiene la fuente. El proceso toma tiempo, pero el daño es reversible en esta etapa. ¿Cuánto tiempo? Semanas. Quizás 2 meses para recuperación significativa. Quizás más para la movilidad completa. ¿Y lo segundo? Lo segundo, dijo Lorenzo, es encontrar quién lo está administrando y cómo. Porque si no encontramos la fuente, no podemos detenerla. Rodrigo lo miró. ¿Tienes una idea? Tengo preguntas, dijo Lorenzo. ¿Quién prepara los medicamentos de tu esposa? La enfermera. Se llama Carmenza. Lleva 6 meses con nosotros. ¿Quién la contrató? Rodrigo pensó. Mi asistente gestionó el proceso, dijo. Pero la recomendación vino de mi cuñada, la hermana de Elena, Verónica. Lorenzo lo miró. ¿Con qué frecuencia viene Verónica a la casa? 2 o 3 veces a la semana, dijo Rodrigo. Desde que Elena se enfermó ha estado muy presente, muy atenta. ¿Y antes? Rodrigo frunció el ceño. Antes la relación era más distante, dijo. Elena y Verónica nunca fueron muy cercanas. Diferencias de carácter, decía Elena. ¿Y cuándo cambió eso? Cuando empezó la enfermedad, dijo Rodrigo. Y luego, porque era un hombre que procesaba las cosas rápido cuando tenía los datos correctos, ¿estás insinuando que Verónica... Estoy haciendo preguntas, dijo Lorenzo. Las insinuaciones vienen después de las respuestas, no antes. Rodrigo se levantó. Fue a la ventana. La casa donde vivía la familia no era el restaurante. Era una propiedad grande a 20 minutos de la ciudad, con jardín y seguridad, y todo lo que corresponde a alguien que ha construido lo que Rodrigo había construido. Esta conversación ocurría en el restaurante donde Lorenzo había pasado la noche, en la habitación de invitados que Fernando había preparado, con esa expresión de quien no hace preguntas, porque hay noches en que las preguntas no son bienvenidas. Necesito saber con quién estoy, dijo Rodrigo sin girar. ¿Quién eres? ¿De dónde sabes lo que sabes? ¿Por qué apareciste precisamente ahora? Son preguntas razonables, dijo Lorenzo. Son preguntas que necesitan respuesta antes de que yo te lleve a mi casa y te deje cerca de mi esposa enferma. Lorenzo lo miró. También es razonable, dijo. Se levantó. Fue a donde había dejado la bolsa de plástico. La abrió. Sacó algo del fondo, debajo de lo que había encima, con el cuidado de quien guarda las cosas importantes en los lugares más protegidos, aunque esos lugares sean modestos. Era un documento plastificado. Rodrigo lo tomó. Lo miró. Era una credencial, con foto, con un nombre que Rodrigo no reconoció de inmediato,
pero que tenía el formato de las credenciales de una institución específica que sí reconoció. Una institución médica de investigación que había existido hace 15 años y que había cerrado en circunstancias que Rodrigo recordaba vagamente porque en su momento había sido noticia. Levantó los ojos del documento, miró a Lorenzo. «Esto es de hace 15 años», dijo. «Sí», dijo Lorenzo. ¿Qué pasó en 15 años? Lorenzo lo miró con esos ojos grises que no correspondían al resto de su apariencia. Eso, dijo, es la parte más larga de la historia. Rodrigo lo miró durante un momento. Esta tarde vas a la casa, dijo, y esta tarde me cuentas todo. Hay una cosa antes, dijo Lorenzo. ¿Qué cosa? Cuando llegues a la casa esta mañana, dijo Lorenzo, no cambies nada todavía. No le digas nada a la enfermera. No le digas nada a Verónica si viene. No cambies ninguna rutina. ¿Por qué? Porque si quien está haciendo esto nota que algo cambió, va a actuar, dijo Lorenzo. Y cuando las personas que hacen este tipo de cosas sienten que las están descubriendo, a veces aceleran. Rodrigo lo miró. ¿Aceleran? Las dosis, dijo Lorenzo. Y no añadió nada más porque no era necesario añadir nada más. Rodrigo guardó el documento plastificado en su bolsillo. Esta tarde, dijo. Salió. Lorenzo se quedó solo en la habitación de invitados del restaurante Cipriani, con la bolsa de plástico en el suelo y esa quietud suya, que era la quietud de quien lleva mucho tiempo esperando algo y que ahora que ese algo ha llegado, no necesita apresurarse porque la paciencia que lo trajo hasta aquí es la misma paciencia que lo llevará hasta el final. Miró por la ventana el amanecer sobre la ciudad y pensó en Elena Castellanos, en la manera en que lo había mirado en el restaurante, en la pregunta que le había hecho cuando Rodrigo fue a hacer la llamada. ¿Me voy a curar? Y en la otra pregunta que no le había hecho, pero que Lorenzo había escuchado de todas formas, porque llevaba suficiente tiempo escuchando las preguntas que la gente no dice para saber cuándo están ahí. ¿Por qué usted? ¿Por qué ahora? ¿Qué conexión hay entre un anciano con una bolsa de plástico y una mujer enferma en una silla de ruedas que nunca lo había visto en su vida? Lorenzo cerró los ojos. Y esa respuesta también esperaría su momento, porque tenía un momento, y ese momento cambiaría todo lo demás. Rodrigo llegó a la casa a las 9 de la mañana. Entró como entraba siempre, con las llaves, por la puerta principal, saludando a quien había que saludar, con esa normalidad que Lorenzo le había pedido que mantuviera y que le costaba más de lo que pensaba que le iba a costar, porque él era un hombre que cuando sabía algo, actuaba sobre ese algo, y que quedarse quieto con lo que sabía era una forma de esfuerzo que no había practicado mucho. Carmenza estaba en la cocina preparando el desayuno de Elena. Rodrigo la miró desde el pasillo. Carmenza tenía 42 años y llevaba 6 meses en la casa, y durante esos 6 meses había sido exactamente lo que parecía ser. Una enfermera competente, discreta, atenta a Elena con esa profesionalidad cálida que distingue a quien ha elegido ese trabajo porque genuinamente le importa de quien lo hace por otras razones. O eso había parecido. Rodrigo entró a la cocina. Buenos días, Carmenza. Buenos días, don Rodrigo. ¿Desayuna aquí? Sí. ¿Cómo estuvo la noche de Elena? Bien. Durmió 6 horas seguidas, que es mejor que la semana pasada. Rodrigo miró la bandeja que Carmenza estaba preparando. El té de Elena, las tostadas, los medicamentos en el pequeño organizador de plástico que cada mañana Carmenza llenaba con lo que el médico había prescrito. Miró los medicamentos. Los miró con una atención que no había tenido antes y que ahora no podía no tener. ¿Cuántos lleva hoy?, dijo. Carmenza lo miró con una ligera sorpresa. Los mismos de siempre, dijo, los que indicó el doctor Herrera. ¿Los preparas tú cada mañana? ¿Sí? ¿Ocurre algo? No, dijo Rodrigo, solo pregunto.
Cogió su café y salió de la cocina. Fue al estudio, cerró la puerta, se sentó. Pensó en Carmenza preparando los medicamentos cada mañana durante 6 meses. Pensó en cuántas oportunidades representaban 6 meses de mañanas para alguien que quisiera añadir algo a lo que estaba añadiendo. Pensó en Verónica, que había recomendado a Carmenza. Verónica llegó a las 11. Llegó como llegaba siempre, con esa familiaridad de quien considera que una casa donde vive su hermana es también de alguna manera su territorio. Traía flores, traía algo de una pastelería que a Elena le gustaba antes de la enfermedad y que ahora comía menos. Rodrigo la observó desde el pasillo. Verónica tenía 45 años y era 4 años menor que Elena, y se parecía a ella en los rasgos, pero no en la manera de estar en el mundo. Elena llenaba los espacios con presencia. Verónica los llenaba con movimiento, con palabras, con esa energía particular de las personas que no toleran el silencio. Fue directamente al cuarto de Elena. Rodrigo escuchó las voces. La voz de Verónica que preguntaba ¿cómo habías dormido? Y la voz de Elena que respondía. La voz de Verónica que comentaba algo sobre las flores que había traído, y la voz de Elena más baja respondiendo. Luego escuchó algo que lo hizo quedarse quieto en el pasillo. ¿Cómo fue la noche de ayer en el restaurante?, dijo Verónica. Pausa. ¿Cómo sabes lo de ayer?, dijo Elena. Me llamó Fernando esta mañana, dijo Verónica. Estaba preocupado. Dijo que había pasado algo raro. ¿Fernando te llama a ti cuando pasa algo raro en el restaurante? Silencio. Me llama porque le preocupa a Rodrigo, dijo Verónica. Ya sabes cómo es Fernando, muy leal. No sabía que Fernando era tan leal contigo, dijo Elena. Rodrigo se alejó del pasillo antes de que cualquiera de las dos saliera y lo encontrara ahí. Fue al estudio, se sentó. Pensó en Fernando, que llevaba 12 años en Cipriani y a quien Rodrigo consideraba parte del mobiliario confiable de su vida. Pensó en que Fernando había llamado a Verónica esta mañana para reportar lo que había pasado la noche anterior. Pensó en por qué Fernando haría eso y a quién le servía que lo hiciera. Llamó a Lorenzo. Verónica ya sabe lo del anciano, dijo cuando Lorenzo respondió. ¿Cuánto tiempo tardó en saberlo? Menos de 12 horas, dijo Rodrigo. Entonces tiene oídos dentro, dijo Lorenzo. Alguien que le reporta. Fernando, dijo Rodrigo. ¿Cuánto tiempo lleva Fernando en el restaurante? 12 años. ¿Y cuánto llevan Verónica y Fernando conociéndose? Rodrigo no respondió de inmediato porque estaba pensando en cuándo había visto a los dos en el mismo espacio y cuántas veces había sido y si alguna de esas veces había tenido el peso de algo más que un encuentro casual. No lo sé, dijo. Eso hay que saberlo, dijo Lorenzo. Esta tarde estás en la casa, dijo Rodrigo. Necesito que veas a Elena. Necesito que veas a Carmenza. Necesito que veas todo. De acuerdo, dijo Lorenzo. Rodrigo colgó, miró el escritorio. Pensó en cuántas personas que consideraba confiables podían no serlo. En cuántas capas había en lo que estaba descubriendo. En que cada respuesta que encontraba generaba 2 preguntas nuevas. Y pensó en Lorenzo, con su bolsa de plástico y sus ojos grises, y ese documento plastificado de una institución que había cerrado hace 15 años. Y en la pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Qué conexión tenía ese anciano con su familia? Lorenzo llegó a la casa a las 3 de la tarde. Llegó en el coche de Rodrigo, porque Rodrigo había enviado al chofer a buscarlo y el chofer había vuelto con Lorenzo en el asiento trasero, con la bolsa de plástico entre los pies y esa compostura suya que no cambiaba según el vehículo ni según el asiento. La casa era grande. Lorenzo la miró cuando entraron por el camino de acceso con esa atención de quien mira algo que ya conocía de alguna manera y que está verificando si la realidad corresponde a lo que guardaba en la memoria. Rodrigo
Lo recibió en la entrada. «Verónica sigue aquí», dijo en voz baja. «Está con Elena». Le dije que eras un médico especialista que venía a hacer una evaluación. ¿Cómo reaccionó? Dijo que le parecía bien, dijo Rodrigo. Demasiado bien. Lorenzo asintió. Entraron. El doctor Vega, que era como Rodrigo había presentado a Lorenzo cuando lo anunció esa mañana, siguió a Rodrigo por el pasillo principal hacia el cuarto de Elena. Antes de llegar se cruzaron con Carmenza, que salía con una bandeja vacía. Lorenzo la miró. Carmenza lo miró. El cruce duró 2 segundos y no tuvo nada visible para quien lo observara desde afuera. Pero Lorenzo ralentizó el paso una fracción después de que Carmenza siguió caminando. Rodrigo lo notó. «¿Qué?», dijo en voz baja. «Después», dijo Lorenzo. Entraron al cuarto de Elena. Verónica estaba sentada junto a la cama en una silla que había arrimado con la familiaridad de quien la arrima seguido. Se levantó cuando entraron. Miró a Lorenzo con esa mirada que hacen las personas cuando evalúan a alguien que no esperaban y que están procesando rápidamente si representa algo que les preocupa. «Verónica», dijo Rodrigo, «el doctor Vega, un especialista que contacté a través de un colega». Verónica le dio la mano a Lorenzo. Lorenzo la tomó. Y en ese momento, en ese segundo de contacto, algo ocurrió en la cara de Lorenzo que fue tan breve que solo quien lo estaba mirando directamente podría haberlo visto. Elena lo vio. Porque Elena miraba a Lorenzo desde la cama con esa atención que había desarrollado en 11 meses de estar quieta mientras el mundo se movía a su alrededor, y había aprendido a leer los detalles de ese movimiento. «Doctor», dijo Elena. «Señora Castellanos», dijo Lorenzo. Se miraron. «¿Nos da un momento?», le dijo Lorenzo a Verónica. Verónica miró a Rodrigo. Rodrigo asintió. Verónica salió con esa calma que era demasiado calma para alguien a quien acaban de pedirle que salga del cuarto de su hermana enferma. La puerta se cerró. Lorenzo se acercó a Elena. La evaluó con esa manera de mirar que no era la manera de un médico cualquiera, sino la de alguien que sabe exactamente qué busca y dónde mirarlo. Revisó sus manos, sus ojos. Le pidió que siguiera su dedo con la mirada. Le preguntó cosas específicas sobre sensaciones en los pies, en las piernas, sobre qué había cambiado en los últimos meses y en qué orden. Elena respondía. Y Rodrigo, que observaba desde el rincón del cuarto, vio algo que no esperaba. Vio que Elena no hablaba con Lorenzo como habla un paciente con un médico. Hablaba con él de una manera diferente, con esa confianza que no se gana en una noche, con una atención que iba más allá de la evaluación médica. Cuando Lorenzo terminó, se quedó en silencio un momento. «¿Qué tiene en el joyero?», dijo de repente. Elena lo miró. «¿Perdón?». «El joyero de la mesilla», dijo Lorenzo. «El que tiene la tapa azul». Elena miró el joyero. Luego miró a Lorenzo. «Perfume», dijo. «Me lo regalaron hace unos meses». «¿Quién?». Pausa. «Verónica», dijo Elena. Lorenzo miró a Rodrigo. Rodrigo miró el joyero. «¿Usas el perfume todos los días?», dijo Lorenzo. «Casi todos», dijo Elena. «Verónica dice que el olor la calma». Lorenzo cogió el joyero con cuidado por los bordes. Lo abrió. El perfume estaba dentro. Un frasco pequeño de cristal con un líquido transparente. «Necesito que esto vaya a un laboratorio esta tarde», dijo Lorenzo. «El mismo laboratorio de esta mañana. El mismo tipo de análisis». Rodrigo lo miró. «¿No son los medicamentos?», dijo. «Los medicamentos también», dijo Lorenzo. «Pero la vía de administración más efectiva para lo que encontramos esta mañana no es oral, es cutánea». Elena miró el frasco en la mano de Lorenzo. Miró sus propias manos. Pensó en cuántas veces en los últimos meses había aplicado ese perfume sin saber que cada vez que lo hacía
Estaba aplicando algo más que perfume. Pensó en Verónica, que se lo había regalado, que insistía en que lo usara, que llegaba 2 o 3 veces a la semana a verificar, aunque nadie lo llamara a verificar, que todo estaba en orden. Rodrigo, dijo Elena con una voz que era la voz de alguien que acaba de entender algo y que la comprensión pesa. Rodrigo, ella es mi hermana. Rodrigo no respondió, porque no había respuesta que pudiera aliviar lo que Elena acababa de entender. Lorenzo puso el frasco en su bolsillo, y en el pasillo, a unos metros de la puerta cerrada del cuarto, Verónica esperaba con esa paciencia de quien espera algo, pero no sabe exactamente lo que le está esperando a ella. Rodrigo salió del cuarto con Lorenzo. Verónica estaba en el pasillo exactamente donde la esperaban. Con esa expresión construida de preocupación afectuosa que había llevado durante meses y que ahora Rodrigo miraba con ojos que no eran los de antes. «¿Cómo la encontró, doctor?», dijo Verónica. «Estable», dijo Lorenzo. «Necesito revisar algunos de sus suplementos y productos de uso diario. Protocolo estándar en casos como este». «Por supuesto», dijo Verónica, «lo que necesite». Demasiado fácil, demasiado rápido. Rodrigo lo notó. Lorenzo también. «Gracias», dijo Lorenzo. «¿Hay algún lugar donde pueda trabajar tranquilo esta tarde?» «El estudio», dijo Rodrigo. «Te lo preparo». Fueron al estudio. Rodrigo cerró la puerta. «Carmenza», dijo en voz baja, «cuando la viste en el pasillo». «La reconocí», dijo Lorenzo. Rodrigo lo miró. «¿De dónde?» Lorenzo se sentó. «Hace 16 años», dijo. «Yo dirigía un laboratorio de investigación toxicológica, uno de los mejores en el país en ese momento. Estudiábamos compuestos, antídotos, mecanismos de acción de sustancias que la medicina forense no conocía bien todavía. La institución del documento», dijo Rodrigo. «Sí, teníamos un equipo de 12 personas, médicos, químicos, investigadores». Hizo una pausa. Uno de mis asistentes de laboratorio era un estudiante de farmacología que hacía prácticas con nosotros. Inteligente, muy inteligente. El tipo de inteligencia que uno recuerda. Carmenza Villanueva, dijo Lorenzo. Hoy tiene otro apellido en sus documentos, pero la cara es la misma. Rodrigo procesó eso. ¿Qué pasó con el laboratorio? Lorenzo miró sus manos. Lo cerraron, dijo. Hubo una investigación. Alguien reportó irregularidades en el manejo de ciertos compuestos. Compuestos que, según el reporte, habían desaparecido del inventario. Otra pausa. La investigación señaló al director del laboratorio como responsable. ¿A ti? A mí, dijo Lorenzo. Perdí mi licencia, perdí mi reputación. Perdí todo lo que había construido en 20 años de carrera. Rodrigo lo miró. ¿Fuiste responsable? Lorenzo levantó los ojos. No, dijo. Los compuestos desaparecieron, pero no los tomé yo. ¿Quién los tomó? Lorenzo miró la puerta del estudio. Alguien que sabía exactamente para qué servían, dijo. Alguien que tenía acceso al laboratorio porque yo se lo había dado, porque confiaba en esa persona. Carmenza. No solo Carmenza, dijo Lorenzo. Carmenza era el instrumento. Había alguien más que la dirigía. Alguien con motivos que yo tardé años en entender completamente. ¿Quién? Lorenzo la miró durante un momento. ¿Cuánto sabes de la historia de Verónica antes de que se casara? Dijo. Rodrigo frunció el ceño. Lo básico, dijo, que creció con Elena, que su familia tuvo problemas económicos, que durante años vivió de manera modesta. Y antes de eso, dijo Lorenzo, ¿sabes dónde vivía Verónica hace 17 años? Rodrigo pensó. No, dijo. «Vivía en la misma ciudad donde estaba mi laboratorio», dijo Lorenzo, «y trabajaba como asistente administrativa en la empresa que financiaba parte de nuestra investigación». Rodrigo lo miró. «¿La conocías?» «Nos cruzamos», dijo Lorenzo, «pocas veces. No lo suficiente para que yo la recordara bien,
pero sí lo suficiente para que ella me conociera a mí y para que supiera lo que yo sabía y lo que mi laboratorio tenía. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué destruir tu laboratorio? Lorenzo miró la ventana. Porque los compuestos que tomó valían mucho dinero en ciertos mercados, dijo. Y porque destruir al director era la manera de asegurarse de que nadie hiciera las preguntas correctas sobre qué había desaparecido y quién se había llevado el conocimiento de cómo usarlo. Rodrigo estuvo en silencio durante un momento. Pensó en Verónica, que había aparecido en su vida cuando se casó con Elena, que había sido la cuñada distante durante años. Que de repente, cuando Elena empezó a enfermarse, se había convertido en la hermana presente y atenta que nunca había sido. ¿Por qué Elena?, dijo Rodrigo. ¿Qué gana Verónica con que Elena muera? Lorenzo lo miró. ¿Cuánto vale esta empresa?, dijo. Rodrigo lo miró. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién hereda si Elena muere?, dijo Lorenzo. ¿Y quién hereda si después Elena muere y tú mueres o quedas destruido por algo que nadie anticipa? Rodrigo pensó en el testamento, en las disposiciones que había firmado años atrás, en la cláusula que incluía a la familia directa de Elena en ciertas circunstancias, en Verónica, que era familia directa de Elena. Se levantó, fue a la ventana. «Esto no es solo envenenar a mi esposa», dijo. «No», dijo Lorenzo, «nunca lo fue». Rodrigo giró. «¿Y tú?», dijo. «¿Qué tiene que ver todo esto contigo para que aparecieras en mi restaurante con una bolsa de plástico?» Lorenzo lo miró, y en esa mirada había algo que Rodrigo no había visto todavía en esos ojos grises. Algo que no era solo la calma de un hombre que sabe cosas. Era algo más personal, más viejo. Eso, dijo Lorenzo, es la parte que todavía no es el momento de contar. Rodrigo lo miró. ¿Cuándo es el momento? Cuando tengamos las pruebas del perfume, dijo Lorenzo. Cuando lo que sospechamos sea lo que es. Después de eso, te cuento todo. Rodrigo lo miró durante un momento más. Luego asintió. Y fue a llamar al laboratorio para que recogieran el frasco esa misma tarde. Mientras caminaba por el pasillo hacia su teléfono, pasó frente al cuarto de Elena. La puerta estaba entreabierta. Vio a Elena dentro, sola, mirando sus propias manos con esa expresión de quien está mirando algo familiar que de repente se ha vuelto desconocido. Las manos que habían tocado ese frasco durante meses. Las manos que ahora sabían lo que no habían sabido. Rodrigo siguió caminando. Y en el salón principal, Verónica tomaba su café con esa calma de siempre, sin saber todavía que el frasco ya no estaba en el joyero de la mesilla, sin saber que esa tarde los resultados del laboratorio iban a convertir la sospecha en certeza, sin saber que el anciano con la bolsa de plástico sabía algo sobre ella, que ella creía enterrado hace 16 años bajo una institución clausurada y una reputación destruida. Los resultados llegaron a las 8 de la noche. Rodrigo leyó el informe en el estudio con Lorenzo a su lado. El laboratorio había encontrado el mismo compuesto en el perfume, en concentración mayor que en la sangre de Elena, porque en la sangre ya había pasado por el filtro del cuerpo durante meses. En el perfume estaba puro, mezclado con la base del frasco, con una precisión que requería conocimiento de química que no tenía cualquiera. Rodrigo dejó el informe sobre la mesa. «¿Qué hacemos?», dijo. «Primero Elena deja de usar el perfume», dijo Lorenzo. «Esta noche, sin explicación todavía. Un accidente, se cayó, lo que sea». «¿Y Carmenza?». «Carmenza sigue en su rutina», dijo Lorenzo. «Si la retiramos ahora, Verónica sabe que algo cambió. No puedo dejar a Carmenza cerca de Elena sabiendo lo que sé. Los medicamentos que Carmenza prepara los reviso yo esta noche», dijo Lorenzo. «Mañana por la mañana, tú le dices al doctor Herrera que quieres revisar el protocolo completo, que como medida de precaución quieres que un segundo especialista valide cada prescripción. Eso es normal. Eso no levanta alarma.
¿Y las pruebas? Las pruebas las tiene el laboratorio, dijo Lorenzo. Necesitamos un abogado y necesitamos a alguien de la fiscalía en quien confíes antes de que Verónica entienda lo que está pasando. Porque cuando lo entienda, va a mover todo lo que pueda mover para protegerse. Rodrigo pensó en su abogado de siempre. Pensó en si ese abogado tenía alguna conexión con Verónica. Pensó en cuántas personas de su círculo podían tener ese tipo de conexión que él no conocía y que hasta ayer no había tenido razón para buscar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dijo Rodrigo. Si Elena deja el perfume esta noche y los medicamentos están limpios, el proceso de eliminación empieza solo, dijo Lorenzo. Pero Verónica va a notar que algo cambió. Viene 2 o 3 veces a la semana. Si en la próxima visita Elena no usa el perfume y hay un especialista nuevo en la casa, ¿cuánto tiempo? Días, dijo Lorenzo, quizás menos. Rodrigo se levantó, fue al cuarto de Elena. Le explicó lo del perfume con la versión del accidente. Elena lo miró con esa mirada de quien entiende que la versión que le están dando no es la historia completa, pero que acepta que en este momento la historia completa puede esperar. ¿Estás bien?, dijo Rodrigo. Estoy mejor que ayer, dijo Elena, que es raro decirlo cuando ayer descubrí que mi hermana me está envenenando. Rodrigo no respondió. Elena miró hacia la puerta. ¿Sigue aquí el doctor Vega? Sí. Quiero hablar con él, dijo Elena. Solo. Rodrigo la miró. Elena, solo, repitió. Rodrigo fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo entró al cuarto de Elena. Rodrigo cerró la puerta desde afuera y se quedó en el pasillo con esa incomodidad de quien sabe que hay una conversación ocurriendo que le concierne y que sin embargo no puede estar. Adentro, Elena y Lorenzo se miraron. Siéntese, dijo Elena. Lorenzo se sentó en la silla junto a la cama. Me llamo Lorenzo Aguirre, dijo él antes de que Elena pudiera hablar. No Vega, Aguirre. Elena lo miró. ¿Por qué me dice eso ahora? Porque usted va a preguntarme quién soy de verdad, y prefiero responder antes de que pregunte. ¿Y quién es de verdad? Lorenzo miró sus manos. Fui el director del laboratorio que Verónica destruyó hace 16 años, dijo. Perdí mi licencia, perdí mi casa, perdí todo lo que temía. Pasé años intentando demostrar lo que había pasado sin los recursos para hacerlo. ¿Por qué vino aquí? Porque hace 3 meses escuché hablar de una mujer que tenía una neuropatía progresiva sin causa identificable, dijo Lorenzo. Y el cuadro que describían era exactamente el cuadro que yo habría esperado si alguien usara lo que desapareció de mi laboratorio hace 16 años. ¿Cómo lo escuchó? Tengo contactos que todavía me deben cosas, dijo Lorenzo. El mundo médico es pequeño, aunque parezca grande. ¿Y vino a ayudarme porque reconoció el cuadro? Lorenzo la miró. Vine porque cuando investigué quién era la paciente, entendí que había algo más que una coincidencia. ¿Qué más? Lorenzo estuvo en silencio un momento. ¿Recuerda usted a su padre biológico?, dijo. Elena lo miró. No era la pregunta que esperaba. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, dijo. No lo recuerdo bien. Sé que era médico. Era investigador, dijo Lorenzo. Fue mi mejor amigo durante 20 años. El silencio que siguió llenó el cuarto de una manera que no dejaba espacio para nada más. Elena miraba a Lorenzo. Lorenzo sostuvo su mirada. ¿Cómo se llamaba?, dijo Elena en voz muy baja. Marcos, dijo Lorenzo. Marcos Suárez. Me llamaba cada semana, hasta que un día dejó de llamar. Y 3 días después, me llegó la noticia de que había muerto en un accidente. Mi padre murió en un accidente de coche, dijo Elena. Lo sé, dijo Lorenzo. Y nunca creí que fue un accidente. Elena no durmió esa noche. Rodrigo lo supo porque a las 2 de la mañana la luz de su cuarto seguía encendida y cuando asomó la cabeza la encontró con los ojos abiertos, mirando el techo con esa expresión que no era tristeza solamente, sino algo más complicado que la tristeza. Le había contado lo que Lorenzo le había dicho. No todo de una vez, en partes, durante la hora que siguió a la conversación con Lorenzo. Mientras Rodrigo procesaba también lo que escuchaba,
y que no era solo la historia médica, sino algo mucho más antiguo y más personal. El padre de Elena había sido Marcos Suárez. Marcos Suárez había sido amigo de Lorenzo Aguirre durante 20 años. Marcos Suárez había muerto en un accidente 3 meses antes de que el laboratorio de Lorenzo fuera clausurado y la reputación de Lorenzo destruida. Y Verónica, que había crecido como la hermana menor de Elena en la misma familia después de que los padres de Elena murieran y una tía los acogiera a las dos, era 4 años menor que Elena y había llegado a esa familia con una historia de orfandad que nadie había cuestionado porque nadie había tenido razón para cuestionarla. Hasta ahora. ¿Crees que Verónica sabía quién era el padre de Lorenzo? Le había preguntado Elena. No lo sé, había dicho Rodrigo. Lorenzo tampoco lo sabe todavía. ¿Crees que mi padre murió realmente en un accidente? Rodrigo no había respondido eso porque no tenía respuesta. A las 6 de la mañana, Rodrigo fue al cuarto de invitados donde Lorenzo dormía. Llamó. Lorenzo abrió. Necesito saber lo del padre de Elena, dijo Rodrigo. Todo lo que sabes. Bajaron al estudio. Lorenzo habló durante 40 minutos. Habló de Marcos Suárez, que había sido su amigo y su colega, y que 3 años antes del cierre del laboratorio había empezado a notar irregularidades en los fondos de investigación. Irregularidades que había documentado, que había reportado internamente, que había dicho que iba a llevar más arriba si no se resolvían. 3 meses después, había muerto en un accidente de coche en una carretera que conocía de memoria porque la conducía cada semana. ¿Reportaste la conexión?, dijo Rodrigo. Intenté, dijo Lorenzo, pero yo era el director acusado de robo. Nadie escuchó a un hombre que intentaba construir una conspiración para salvar su licencia. ¿Qué pasó con la documentación de Marcos? Desapareció, dijo Lorenzo. La familia dijo que no encontraron nada relevante entre sus cosas después del accidente. ¿Qué familia? Su esposa había muerto 2 años antes, dijo Lorenzo. Sus hijas eran pequeñas. La que gestionó todo fue la tía que las acogió después. ¿Y Verónica estaba ya en esa familia cuando murió el padre de Elena? No, dijo Lorenzo. Verónica llegó 6 meses después del accidente de Marcos. Rodrigo lo miró. ¿Y nadie preguntó de dónde venía realmente? La tía dijo que era hija de una prima lejana que había muerto, dijo Lorenzo. En esa época, en esa ciudad, esas cosas se arreglaban con la voluntad de hacerlo y no muchas preguntas. ¿Crees que Verónica fue colocada ahí deliberadamente? Lorenzo estuvo en silencio. Creo que alguien quería tener ojos cerca de las hijas de Marcos Suárez, dijo, por si la documentación que él había reunido aparecía, por si alguna de las dos sabía algo o encontraba algo. Y cuando Elena creció y se casó con alguien con dinero y con empresas, el interés cambió de naturaleza, dijo Lorenzo. Ya no era vigilar, era aprovechar. Rodrigo miró la ventana. Pensó en 22 años de matrimonio con Elena. En Verónica, que había estado siempre en los márgenes de esa vida. En los momentos en que había parecido distante y los momentos en que había parecido presente, y si había un patrón en cuándo era una cosa y cuándo era la otra. ¿Quién está detrás de Verónica?, dijo Rodrigo. Porque Verónica tenía 17 o 18 años cuando el laboratorio cerró. No actuó sola. No, dijo Lorenzo. Nunca actuó sola. Siempre hubo alguien que la dirigía. Alguien con los recursos y los motivos para querer que el laboratorio desapareciera y que la documentación de Marcos no llegara a ningún lado. ¿Sabes quién es ese alguien? Lorenzo lo miró. Tengo un nombre, dijo. Pero necesito más que un nombre para que sirva de algo. ¿Qué necesitas?
La documentación de Marcos, dijo Lorenzo. Si existe todavía, si no fue destruida, ¿dónde podría estar? Lorenzo miró la puerta del estudio. Elena tenía 4 años cuando murió su padre, dijo. Marcos era un hombre que guardaba cosas importantes en lugares que no eran los lugares obvios, porque sabía que lo que guardaba era peligroso. Hizo una pausa. ¿Hay algo de la familia de Elena que se conservó? Cajas, objetos, cosas que vinieron con ella cuando se casó y que nadie ha revisado porque son recuerdos de una vida anterior. Rodrigo pensó en el desván, en las cajas que Elena había traído al matrimonio, con esa vaguedad de quien sabe que hay cosas de la infancia guardadas en algún lado, pero que hace mucho que no piensa en ellas, porque el presente las ha cubierto con capas de vida nueva. Hay un desván, dijo Rodrigo. Lorenzo lo miró. Esta mañana, dijo. El desván estaba en el 3er piso. Rodrigo no había subido en años. Era uno de esos espacios que las casas grandes tienen y que se llenan con el tiempo de cosas que pertenecen a un antes que ya no es el ahora, y que por eso se guardan sin tirarse y sin revisarse, porque tirarlas sería perder algo, y revisarlas sería enfrentar algo. Subieron Rodrigo y Lorenzo, sin decírselo a Elena todavía, porque si había algo que encontrar, era mejor encontrarlo antes de darle a Elena una esperanza que dependía de que existiera. El desván tenía cajas, muchas, con la escritura de Elena en algunas y la escritura de Rodrigo en otras, y algunas sin escritura, que eran simplemente cosas que habían llegado ahí sin plan específico. Lorenzo fue directamente a las cajas de Elena, no las de los últimos años, las del fondo, las que tenían una capa de polvo más gruesa que indicaba más tiempo sin moverse. ¿Cómo sabes cuáles son?, dijo Rodrigo. Marcos tenía una manera de marcar las cosas, dijo Lorenzo. Una señal pequeña que usábamos en el laboratorio para identificar muestras sin que nadie más supiera lo que significaba. Si guardó algo pensando que podría necesitarse después, lo habría marcado de esa manera. ¿Cuál era la señal? Lorenzo sacó su teléfono, encendió la linterna. Fue caja por el fondo del desván, mirando las esquinas inferiores de cada una con esa atención de quien sabe exactamente lo que busca. Tardó 20 minutos. Luego se detuvo. Aquí, dijo. La caja era pequeña, de cartón reforzado que había sobrevivido años mejor que el resto porque era de mejor material. En la esquina inferior izquierda había un trazo pequeño con marcador que al principio parecía una mancha, pero que al mirarlo de cerca tenía una forma específica. 2 líneas paralelas cruzadas por una tercera diagonal. Rodrigo la sacó. La bajaron al estudio. Lorenzo la abrió con esa calma de quien ha esperado 16 años para un momento y que por eso no tiene prisa en el momento mismo. Adentro había documentos, no muchos. Marcos Suárez había sido un hombre que entendía que la cantidad era un riesgo. Lo importante no era la cantidad, sino la precisión. Había seleccionado lo que guardó con el criterio de quien sabe que puede no tener una segunda oportunidad. Registros de transferencias, facturas de proveedores fantasma, correos impresos con nombres y cantidades y una carta, escrita a mano, dirigida a nadie específico, con la letra apretada y pequeña de alguien que escribe cuando ya no queda tiempo para escribir despacio. Lorenzo la leyó primero, porque Rodrigo se lo dejó leer primero, porque había algo en la manera en que Lorenzo miraba esos papeles que decía que tenía más derecho que cualquier otro a verlos primero. Cuando terminó de leer, tenía los ojos húmedos, pero no lloraba, porque era el tipo de hombre que había aprendido a no llorar aunque tuviera razones para hacerlo. Le pasó la carta a Rodrigo. Rodrigo la leyó. La carta decía que Marcos Suárez sabía que estaban robando fondos de investigación.
que el responsable era el socio mayoritario de la empresa que financiaba el laboratorio, que ese socio usaba los fondos para proyectos que no existían en los registros, y que el dinero terminaba en cuentas que tenían nombres, pero no personas reales detrás. Y decía el nombre del socio. Rodrigo leyó el nombre. Lo leyó 2 veces, porque el nombre que estaba en esa carta era un nombre que Rodrigo conocía. No de la historia de Lorenzo, ni de la historia de Elena, ni de nada que tuviera que ver con laboratorios o compuestos o 16 años atrás. Era un nombre de su mundo actual. Un nombre de alguien que él conocía, que formaba parte de su círculo de negocios desde hacía años, que había estado en Cipriani 3 semanas atrás en una cena de trabajo. Rodrigo dejó la carta sobre la mesa. Lorenzo lo miraba. ¿Lo conoces?, dijo Lorenzo. Sí, dijo Rodrigo. ¿Bien? Rodrigo pensó en todas las veces que había estado con esa persona, en los negocios que habían hecho, en la confianza que había construido sin saber lo que estaba construyendo, sin saberlo. Creía que sí, dijo. Lorenzo asintió. Luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. Hay algo más que necesitas saber, dijo Lorenzo. Algo que no te dije todavía porque necesitaba ver primero si la caja existía y si la carta era lo que esperaba que fuera. ¿Qué más?, dijo Rodrigo. El hombre de esa carta, dijo Lorenzo, no solo financiaba el laboratorio. También era el hombre que introdujo a Verónica en la familia de Elena. Él gestionó esa adopción informal. Él la colocó ahí. ¿Por qué? Porque Verónica es su hija, dijo Lorenzo. Rodrigo lo miró. ¿Su hija? Tiene 29 años de haberla usado como instrumento, dijo Lorenzo. Primero para vigilar, luego para hacer lo que hace ahora. Hizo una pausa. Verónica no empezó como villana. Empezó como una chica joven que hacía lo que su padre le decía, porque no sabía hacer otra cosa, y porque cuando aprendiste a obedecer, antes de aprender a pensar por ti misma, ciertas decisiones parecen inevitables. Rodrigo procesó eso. ¿Sabe Verónica lo de su padre? Sabe que trabaja para él, dijo Lorenzo. No sé cuánto sabe del resto. Rodrigo se levantó. Fue a la ventana. Pensó en Elena en su cuarto, en 11 meses de silla de ruedas que ahora tenían una causa y un responsable, y una historia que venía de mucho antes de que empezaran. Pensó en Lorenzo, que había pasado 16 años destruido por algo que no había hecho. Pensó en Marco Suárez, que había muerto en una carretera que conocía de memoria y que había dejado una caja en un desván esperando que alguien la encontrara. ¿Qué hacemos con esto?, dijo Rodrigo sin girarse. Ahora, dijo Lorenzo, lo llevamos todo a las personas correctas. Fiscalía, un juez que no tenga relación con este hombre, un médico forense que certifique el estado de Elena y la naturaleza del compuesto. Hizo una pausa. Y necesitamos hablar con Verónica antes de que lo hagamos. Rodrigo se giró. ¿Hablar con Verónica? Si Verónica entiende lo que tiene delante, dijo Lorenzo, podría cooperar. Podría ser la diferencia entre un caso que se puede probar y uno que su padre puede enterrar con los recursos que tiene. ¿Y si no coopera? Entonces procedemos igual, dijo Lorenzo. Solo tomará más tiempo. Rodrigo asintió. Luego pensó en algo. Lorenzo, dijo. ¿Sí? Después de todo esto, dijo Rodrigo, después de 16 años, ¿qué quieres tú? Lorenzo lo miró, y por primera vez desde que había entrado por la puerta de Cipriani con una bolsa de plástico y una promesa imposible, algo en su cara cambió de una manera que mostraba lo que había detrás de toda la calma y toda la paciencia y todos los años de esperar el momento. Quiero que el nombre de Marcos Suárez quede limpio, dijo Lorenzo. Quiero que su hija sepa quién fue su padre de verdad.
No el hombre que murió en un accidente, el hombre que encontró algo que podía hacer daño y decidió que era su obligación no dejarlo pasar, aunque eso le costara todo. Rodrigo lo miró durante un momento. Luego extendió la mano. Lorenzo la tomó. Y los dos hombres se dieron la mano en el estudio de una casa donde una mujer estaba recuperándose del veneno de su propia hermana, mientras en el desván una caja pequeña de cartón reforzado guardaba 16 años de verdad que finalmente había encontrado el momento de salir. Afuera, la mañana seguía siendo mañana, y en algún lugar de la ciudad, el hombre cuyo nombre estaba en esa carta empezaba su día sin saber todavía que ese día era diferente a todos los anteriores. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas, lugares o acontecimientos es mera coincidencia.